Hola mis queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos el día de hoy para seguir con nuestra formación cristiana. Para mí es un gusto enorme volverlos a saludar y volver a estar nuevamente en esta nueva clase ya del módulo número 3, la clase número 7. Para todos ustedes, mis queridos hermanos, yo las hago con mucho cariño, con mucho amor, para que ustedes se sigan interesando en esa conversión hacia el cristianismo católico. Bien, es una mañana un poco calurosa, pues ya estamos entrando a la época primavera aquí en nuestro país, en México. Muy bien, mis queridos hermanos, pues el día de hoy vamos a tener la clase número 7 del módulo número 3. Así es, mis queridos hermanos, como les estaba yo comentando, el tema del día de hoy es Dios quebranta a sus elegidos. El tema está muy interesante. A todos los que Dios nos elige, pues nos manda un quebrante, nos quiebra, pues más que nada para probar nuestra lealtad. A ver hasta qué punto estamos nosotros para soportar esa prueba y si verdaderamente somos dignos de llamarnos elegidos por Dios, pues para cumplir su misión, el de propagar el Evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. Bien, mis queridos hermanos, pues antes de comenzar, vamos a hacer nuestra oración al Espíritu Santo. Antes que nada, pues vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Allá en casita, por favor, digan todos, amén. Divino Espíritu de Dios, prepara el terreno donde va a ser sembrada esta semilla. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Les doy nuevamente la más cordial de las bienvenidas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bien, sin más preámbulo, pues vamos a entrar de lleno a esta clase el día de hoy, que está un poquitico larga. Espero que les guste. Como ya vimos, el tema es Dios nos quebranta, Dios quebranta a sus elegidos. Muy bien, vamos a ver qué nos dice la palabra, la luz de la Biblia. La palabra, la luz de lo que nos dejó el Señor. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23. Pero Samuel dijo: ¿acaso se complace Yahvé en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Yahvé? Mejor es obedecer que sacrificar, mejor la docilidad que la grasa de los carneros. Como pecado de hechicerías es la rebeldía, crimen de terafim, la contumacia. Porque has rechazado la palabra de Yahvé, Él te rechaza para que no seas rey. Palabra del Señor, mis queridos hermanos, qué bonito pasaje bíblico. Dice que es mejor obedecer la palabra del Señor que hacerle holocaustos y sacrificios. Si Dios nos llama para tener una misión aquí en la tierra, pues eso le va a agradar más que lo obedezcamos, sino que digamos, no puedo, Señor, voy a hacerte un sacrificio, pues para que estés contento conmigo. Vamos a seguir con nuestra clase el día de hoy. Cristianos desobedientes.
Muchos hermanos se autodenominan cristianos, pero continúan con una actitud desafiante en sus corazones. Desobedecen a sus padres, desafían a sus maestros, se resisten a sus jefes y cuestionan a los líderes de la iglesia, atribuyendo siempre la culpa a la autoridad como el villano de la historia, como el villano de nuestra vida, que lejos de darnos consejo nos perjudican. Vamos a ver qué se nos dice. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Nuestro objetivo del día de la clase de hoy es que entendamos la importancia de ser obedientes a nuestros dirigentes eclesiásticos, ya que estos nos enseñan a honrar a Dios. La obediencia a las autoridades espirituales refleja un corazón de sumisión a la voluntad de Dios, mostrando respeto por la autoridad que Él ha establecido en su iglesia. Punto número 2. Que para nuestro crecimiento espiritual, la obediencia a las autoridades espirituales puede ayudar en el crecimiento espiritual al seguir sus enseñanzas y orientaciones, lo que puede conducir a una mayor comprensión y madurez en la fe. Protección espiritual. Las autoridades espirituales están ahí para guiar y proteger a los creyentes en su caminar con Dios. Seguir su dirección puede ayudar a evitar errores y desviaciones doctrinales que podrían ser perjudiciales para la fe. Unidad y orden. La obediencia a las autoridades espirituales contribuye a la unidad y al orden dentro de la comunidad de creyentes, promoviendo la armonía y el trabajo conjunto hacia los propósitos, pues ¿de quién más? Pues de Dios. Y si somos obedientes con nuestros dirigentes eclesiales, pues nos volvemos un testimonio de fe ante el mundo. Una iglesia que muestra obediencia y sumisión a sus dirigentes espirituales puede servir como un poderoso testimonio del poder transformador del Evangelio y de la manera en que Dios trabaja a través de la autoridad establecida para el bien común de su pueblo. A ver, mi hermano que estás atrás de la cámara, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo reaccionarías si un empleado del estacionamiento te pidiera que movieras tu auto? ¿Cómo respondes cuando una mujer te pide que le cedas el asiento en el metro, en el transporte público, para ser más exactos? ¿Cómo reaccionarías si tu jefe intentara cambiar lo que estás haciendo? Que te puso a hacer un trabajo y de repente llega y te dice, no, ya no lo hagas, mejor haz esta otra cosa. ¿Sigues los reglamentos de tránsito? Cuando vas en bicicleta, ¿vas por las avenidas o te subes a las banquetas? Cuando vas en tu moto, circulas por la avenida o te subes a las banquetas. ¿Sí respetas el reglamento de tránsito? ¿Respetas al peatón? ¿Cómo respondes cuando el sacerdote te pida que hagas algo que no quieres hacer? Estamos hablando de cosas de la parroquia, no otras cosas. Cosas de la parroquia que te pide que le ayudes a pintar, a arreglar las bancas, a colectar, a leer la escritura, no sé. Algo que te pide el sacerdote que le apoyes. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te resulta difícil participar en una comunidad parroquial cuando es dirigida por otra persona? Usualmente o normalmente muchas personas no asisten a los grupos parroquiales porque en ese grupo hay algunas personas que no son empáticas con ella o simplemente el que dirige no le gusta cómo dirige, ¿sí? Entonces por eso muchas personas no se congregan o no comparten con las comunidades parroquiales. ¿Cuál es tu reacción cuando el sacerdote dice algo o hace algo que no te gusta? Hay ocasiones cuando estamos en la Santa Misa, pues los sacerdotes comentan algo, ¿no? Dicen algún comentario que no nos parece. ¿Cuál es mi reacción? O hace algo que no nos gusta, o hacen algo que no va de acorde a la liturgia que se está haciendo, ¿sí? O sea, la Santa Misa tiene que ser respetada y no tiene el sacerdote que hacer nada fuera de la liturgia, que ya después más adelante comentaremos.
¿Te quejas frecuentemente de tu jefe y de tus subordinados o de tus iguales? O sea, de los que están a tu mismo nivel. ¿Te haces la víctima y culpas a los demás cuando tienes problemas en tu vida privada o en tu vida pública? ¿Siempre te haces la víctima y tratas de culpar a los demás o te la pasas culpando a los demás? Los desobedientes tienden a culpar a los demás por cada conflicto de sus vidas. Y esto es cierto. ¿Te despiden del trabajo? Es culpa del jefe que le caigo mal. Es que el jefe no me quiere desde que llegué o desde que llegó. ¿Pierdes un amigo, una amistad? Es por culpa de los chismes. ¿Sí? Es que le dijeron un chisme de mí. ¿Te regresan de la escuela por llegar tarde? Es culpa del chofer del metro, del bus, del Uber, etcétera, etcétera, etcétera. Es culpa del tráfico. ¿Dejas de asistir a la iglesia a oír misa? Es culpa del sacerdote que no explica bien. ¿Sí? En realidad no te estás rebelando contra las personas, sino te estás rebelando contra Dios mismo, quien nos ha puesto pues en esos lugares de autoridad, mi querido hermano. Vamos a ver qué se nos dice. Bien, aquí estamos de regreso. Vayamos a algunas comparaciones. La desobediencia es mala. Vamos a ver las comparaciones. El cristiano desobediente es como un animal salvaje y sin domar. No tiene control y no quiere que nadie lo controle. El cristiano desobediente es como un animal salvaje sin domar. El cristiano desobediente es como un soldado que niega seguir órdenes de sus superiores. Él quiere hacer las cosas porque él piensa que es lo correcto, igual pasa en el trabajo. Cuando uno le da instrucciones a un trabajador, él no hace como uno le indica, sino él lo hace como él quiere hacerlo porque para él cree que eso es lo correcto y no, por eso todos tenemos un superior. Y un cristiano desobediente es como un coche que tiene los frenos dañados o sin frenos. Tarde o temprano se va a volcar, se va a estrellar y va a sufrir daños que son irrecuperables, así como los de un auto. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Ahora en el Salmo 32, versículos del 9 al 10. No seas cual caballo o mulo sin sentido. Rienda y freno hace falta para domar su brío. Si no, no se te acercan. Copiosas son las penas del impío. Al que confía en Yahvé, el amor le envuelve. Fíjense, copiosas son las penas del impío. Al que confía en Yahvé, el amor lo envuelve. No olvides, mi querido hermano, pues esta parte de este salmo, ¿no? Dice, si no, no se te acercan. Copiosas son las penas del impío. Al que confía en Yahvé, el amor lo envuelve. Vamos a continuar con nuestra lección. Así es, mis queridos hermanos, después de que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pues el pueblo de Israel era terco. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Fíjense, vamos a ver en Éxodo, capítulo 32, versículos del 8 al 10. Bien pronto se han apartado el camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y dijo Yahvé a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Aquí está muy dura la crítica que le hace Dios al pueblo de Israel, porque como todos sabemos, y ya todos conocemos esta parte de la historia de Israel, lo sacaron del país de Egipto, donde eran esclavos. Entonces Moisés sube al monte Sinaí, pues para que el Señor le entregue las tablas de la ley.
Entonces, como pasaron varios días, el pueblo se comienza a desesperar y entonces no cree que ese Dios, el verdadero Dios, los haya sacado de Israel. Sino ellos dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿No? Pues le dicen a Aarón, oye, haznos un becerro de oro. Le hacen el becerro de oro y por eso Dios recrimina a Moisés o se está quejando con Moisés, porque este pueblo de Israel es duro de servir. O sea, duro de cerviz, no de servir. Vamos a continuar adelante con... Y tú, mi querido hermano cristiano, ¿cómo es tu corazón? ¿Cuál obediente es? Cuando una autoridad te da instrucciones, ¿respondes positivamente o te niegas? ¿Eres un caballo rebelde? ¿Eres un soldado que se siente independiente? ¿O eres un auto sin frenos? ¿Cómo eres tú, querido hermano cristiano católico? ¿Te aplica alguna de estas preguntas? Y si no, pues no te preocupes. Si tú eres de los católicos obedientes, estas preguntas no se apegan a lo tuyo. Dice, hay muchas personas que llaman a Jesús Señor, pero cuyos corazones no son verdaderamente obedientes a su autoridad. Actúan en el nombre del Señor, pero no siguen sus mandamientos e instrucciones. Causan más perjuicio que beneficio. ¿Sí? Vean esa imagen, esta mujer se dice cristiana católica, y miren, anda de pachanga, de parranda. Por eso dice, hay muchas personas que llaman a Jesús Señor, Señor mío, pero cuyos corazones no son verdaderamente obedientes a su autoridad. Actúan en el nombre del Señor, pero no siguen sus mandamientos e instrucciones. Causan más perjuicios que beneficios. Veamos lo que dice Jesús. ¿Dónde más? En la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, del 21 al 23, dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Dice qué bonito pasaje, aquí hay dos temas importantes, dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. En Juan 6 le preguntan los fariseos a Jesús, ¿y cuál es la obra que quiere Dios que nosotros hagamos? Y Jesús les contesta, pues la obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. O sea, lo único que quiere Dios es que creamos en Jesús. Y más abajo dice, ese día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no expulsamos demonios en tu nombre? ¿Y no en tu nombre hicimos muchos milagros? Pues esto muchos hermanos evangélicos no lo entienden. En tu nombre quiere decir de parte de Jesús, que Jesús te haya enviado, ¿sí? Eso quiere decir, profetizamos en tu nombre, ¿no? Porque va a pasar lo que en el libro de Hechos, creo que en el capítulo 18, donde unos magos quieren expulsar un demonio y dicen los demonios, oye, a Jesús conocemos, al tal Pablo pues lo conocemos, pero a estos, ¿quién los envía? A estos no los conocemos, y les dan una catorriza. Eso va a pasar a todos aquellos que predican en el nombre de Jesús sin que hayan sido enviados por la iglesia. ¿Por cuál iglesia? Por la única iglesia que dejó Jesucristo en la tierra, que es la Iglesia Cristiana Católica. Así es, mis queridos hermanos, como ya vimos, la desobediencia pues fue el primer pecado. La raíz de todo pecado es la desobediencia a Dios y las autoridades que Él ha constituido en la iglesia.
porque nuestro Señor Jesucristo dejó autoridades constituidas y está especificado en la Biblia. La primera tentación provocó la soberbia. Dice Génesis 3, del 4 a 5. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comieres de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando Dios profetizó contra el rey de Tiro, lo compara a la caída de Satanás. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 11 al 13 y al 17. Aquí es donde le profetiza al rey de Tiro, que es comparado con Satanás. ¿Y qué dice? Vamos a ver, mis queridos hermanos. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos: Hijo de hombre, entona una alegría sobre el rey de Tiro. Le dirás: así dice el Señor Yahvé, eras el sello de una obra maestra. Fíjense, eras el sello de una obra maestra, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En Edén estabas en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisólito, piedra de ónice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y los pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Y fíjese el versículo 17 dice: tu corazón se ha apagado de tu belleza. Has corrompido tu sabiduría por causa de tu esplendor. Ya te he precipitado en tierra, te he expuesto como espectáculo a los reyes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, así nos pasa a nosotros cuando desobedecemos y nos llenamos de soberbia. Creemos que porque estamos ya en un grupo parroquial o somos dirigentes de un grupo parroquial, nos llenamos de soberbia, ya nos sentimos más que los demás y no queremos que nadie nos hable. Porque si alguien nos dice algo malo, los excomulgamos. Nos sentimos que tenemos esa autoridad de excomulgar a las personas. Y no, mis queridos hermanos, aquí lo dicen en el libro del profeta Ezequiel. Dice: eras el sello de una obra maestra lleno de sabiduría, acabado en la belleza. ¿Sí? Cuando entramos a los grupos parroquiales, cuando es nuestra primera vez, entramos muy humildes, con muchas ganas de aprender, atendemos a todo, hacemos caso a todo, nos ofrecemos para ayudar. Pero nada más nos dan un puesto. Se nos llena el corazón de ego y de soberbia. Y acuérdense que Eva pecó de desobediencia y de soberbia. Y así nosotros hoy en la actualidad, y más los que estamos en algún grupo parroquial, porque nos dan un puestecito o un lugarcito ahí medio chiquitillo, pues ya nos sentimos los dueños de la parroquia. Hermano, no seas desobediente, no seas soberbio. Siempre hay que tratar de la manera más correcta a nuestros hermanos como Dios manda. Por eso Dios nos quebranta. Fíjense el subtema: al que Dios llama, lo quebranta. De alguna u otra forma el Señor nos quebranta. Si queremos agradar al Señor, debemos ser necesariamente disciplinados y quebrantados, ¿sí? No es fácil este camino. Por eso Jesús dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Y es precisamente esto: 1, disciplina. 2, todos vamos a pasar por ser quebrantados. ¿Quiénes? Pues los que estamos detrás de un ministerio, los que estamos en un ministerio y los que sí queremos seguir a Jesús. Tenemos que primero ser disciplinados, porque el Señor nos va a quebrantar. Tarde o temprano el Señor nos quebranta
a todos sus elegidos. Y vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. En el Salmo 51, versículos 16 al 17. Pues no te agrada el sacrificio. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. El sacrificio a Dios es un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecies. ¿Sí? O sea, Dios aquí nos va a aceptar si está nuestro corazón ya quebrantado por Él. Todos los días podemos ofrecerle pues un sacrificio o holocausto al Señor. Pero dice aquí en este salmo, en el Salmo 51, ya no te agrada el sacrificio. Ahora que tengo que entregarte un corazón humillado y roto, contrito, quebrado. Así es como debemos de acercarnos al Señor, con el corazón quebrado, roto, contrito, para que Él acepte ese sacrificio. Fíjese el subtítulo, la disciplina del Señor quebranta nuestro orgullo. Y aquí nos pide que leamos Hebreos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Hebreos. Vamos a subirla un poquito. Estamos aquí acomodando la Biblia, no se desesperen mis queridos hermanos. Estoy acomodando la Biblia, entonces Hebreos. Recuerden que el libro de Hebreos es el último libro de las cartas. Bueno, el último de las que escribió el apóstol Pablo. Hebreos 12, ahorita se los pongo en pantalla, del 3 al 11. El cintillo dice, no desmayes. Vamos a proyectar nuestra Biblia. Dice así, Hebreos del 3 al 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo a los hebreos? Dice, fijaos en aquel que soportó la contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcas faltos de ánimo. ¿No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado? ¿Habéis echado en olvido la exhortación que, como a hijos, se os dirige? Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Pues a quien ama el Señor, le corrige y le azota a todos los hijos que acoge. Versículo 7. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin corrección, cosa de que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Ojo aquí. Mas si quedas sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que son bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres según la carne, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los espíritus para vivir? Eso que ellos no corregían según sus luces, para poco tiempo, mas Él, para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Pasamos al versículo 11. Cierto que ninguna corrección es de momento agradable, sino penosa, pero luego produce apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas entumecidas, y enderezar para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino que más bien se cure. Palabra del Señor. Y me pasé hasta el 13, por ahora hasta el 11, mis queridos hermanos. Es que es muy emocionante leer pues este pasaje bíblico tan hermoso, ¿no? Donde dice que Jesús nos quebranta. El Padre Dios nos quebranta, nos castiga. ¿Por qué? Porque nos ama el Padre. Y aquí dice en este pasaje bíblico de Pablo que el que no corrige a su hijo es porque no lo ama. Vamos a dar una breve explicación de este pasaje que acabamos de leer.
En este pasaje San Pablo exhorta a todos los creyentes a preservar en su fe, recordando el sufrimiento de Jesucristo en la cruz como un ejemplo para todos nosotros. Se nos anima a considerar la disciplina de Dios como una señal de amor paternal, ya que Dios disciplina a aquellos a quienes ama. Se compara la disciplina de Dios con la disciplina de nuestros padres aquí en la tierra. Y se destaca que aunque la disciplina puede ser, pues muchas veces dolorosa, produce un fruto de paz y justicia para aquellos que la reciben con humildad, con obediencia y con amor. Y reflexionando este pasaje que es muy bonito y muy importante, este pasaje nos recuerda que la vida cristiana o la vida del cristiano no está exenta de dificultades y pruebas. Sin embargo, en medio de nuestras luchas debemos recordar el ejemplo de Jesús y perseverar en nuestra fe. La disciplina de Dios es un signo de su amor hacia nosotros. Y aunque pueda ser difícil en ocasiones de soportar, produce un fruto de rectitud y paz en nuestras vidas. Nos desafía a someternos a la corrección divina y con humildad y confianza en el amor y la sabiduría de Dios. ¿Y cuál sería el mensaje final de este pasaje del apóstol Pablo a los hebreos? Es que la disciplina de Dios es un acto de amor y corrección paterna hacia nosotros sus hijos. Nos anima a perseverar en medio de las pruebas y a confiar en la disciplina de Dios. Nos recuerda que nuestro sufrimiento no es en vano, sino que Dios lo utiliza para nuestro bien y para formarnos a su imagen. Por lo tanto, debemos recibir la disciplina que Dios con humildad y obediencia, confiando en su amor y cuidado por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de aceptar las disciplinas que nos van del Señor. Vamos a continuar con nuestra lección. Dice, Dios quebranta a sus siervos más especiales. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que Dios estaba en tu contra? Es natural sentirnos así si Él nos reprende bien, pero Dios nos forma en el amor y nos hace hombres y mujeres humildes y obedientes. Dios lucha contra el corazón desobediente, el ejemplo de Jacob. Vamos a ver el ejemplo de Jacob. Jacob era un hombre embustero, engañoso, rebelde, pero amaba a Dios para poder usarlo. Dios tuvo que romperlo o quebrantarlo. Jacob encontró su fin después de vivir una vida de traición. Sus mentiras le granjearon muchos enemigos, y su hermano Esaú vino con ejércitos para luchar contra Jacob. La noche anterior, Jacob pasó la noche luchando con un ángel. Vamos a leer Génesis, como nos pide aquí, Génesis 32. Ahorita se los proyecto en pantalla, mis queridos hermanos. Génesis 32, versículos 22. Aquí está. Vamos a proyectarlo en pantalla, mis queridos hermanos. Lucha Jacob con Dios, o Jacob lucha con Dios. Vamos a ver. Así pues, mandó el regalo por delante y él pasó aquella noche en el campamento. ¿De quién se está refiriendo? De Jacob. Aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, con sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Yabok. Les tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba, o sea, hasta el amanecer. Versículo 26. Pero viendo que no le podía,
le tocó en la articulación femoral, pero viendo que no le podía, o sea, no lo podía vencer, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ha rayado el alba. Jacobo respondió: no te suelto hasta que me hayas bendecido. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y tengo la vida salvada. Y versículo 32. El sol salió, así que hubo pasado Penuel, pero él cojeaba del muslo. Palabra del Señor. Bueno, aquí el nombre hebreo es Jacob y después se llamó Yisrael. Yisrael. Bien, vamos a dar la explicación de este pasaje un poco largo, pero la explicación pues, es breve. En este pasaje bíblico de Génesis 32, versículos del 22 al 32, Jacob se encuentra solo y lucha contra un hombre misterioso toda la noche. Durante la lucha, el hombre toca el tendón de la cadera de Jacobo, dejándolo pues cojo. Sin embargo, Jacobo se niega a dejarlo ir hasta que reciba pues la bendición que él tanto estaba pidiendo. El hombre le pregunta su nombre y al revelarle, dice: yo me llamo Jacobo, ¿sí? Le dice: bueno, pues a partir de hoy ya no serás Jacobo, sino a partir de hoy te llamarás Israel. Lo que significa luchador con Dios, no contra Dios, luchador con Dios. Jacobo reconoce que ha visto a Dios cara a cara y sale del encuentro con una nueva identidad y una nueva bendición. Recuerden, mis queridos hermanos, que cuando el Señor nos cambia por algo, el nombre, pues el nombre tiene un significado especial para Dios. Por ejemplo, mi nombre es Emilio, que viene del griego émulo, que significa rival. Eso es lo que significa mi nombre. Bueno, vamos a sacar la reflexión de este pasaje. Este pasaje es una poderosa imagen del encuentro de Jacobo con Dios. La lucha física cuerpo a cuerpo entre Jacobo y aquel hombre misterioso es simbólica de la lucha espiritual entre Jacob y Dios. A través de esta lucha, Jacobo es transformado y renace como Israel, un hombre que refleja su relación cambiada con Dios y su nuevo propósito como patriarca de esa nación, de esa nueva nación elegida. La cojera de Jacobo, después de la lucha, simboliza su vulnerabilidad y dependencia a Dios. A pesar de su lucha, Jacob reconoce su necesidad de la bendición divina y persevera hasta que la recibe. No lo soltó, no te suelto, así mi pata esté cojeando, pues no lo suelto. Este pasaje nos recuerda que el encuentro con Dios puede ser doloroso y desafiante, pero también es transformador y lleno de bendición, mi querido hermano. ¿Cuál sería el mensaje de este pasaje? El pasaje nuclear de el mensaje nuclear de este pasaje. Es que el encuentro con Dios puede ser una experiencia de lucha y transformación. A menudo nos encontramos en luchas espirituales con Dios, enfrentando nuestras debilidades y luchando con nuestras limitaciones. Sin embargo, a través de estas luchas podemos experimentar la gracia transformadora de Dios y recibir una nueva identidad y propósito pues en él. Así como Jacob salió de su encuentro cojeando pero bendecido, también nosotros podemos salir de nuestras luchas espirituales con una nueva comprensión de quiénes somos en Dios y con una renovada confianza en su poder y en su gracia. ¿Vale la pena luchar? Sí. ¿Vale la pena tomar tu cruz y seguir a Jesucristo? Sí. ¿Por qué? Porque cuando ya nos renovamos, ¿sí? Ya somos otras personas
pues nuevas, porque tuvimos esa lucha incesante con Dios. Vamos a continuar con y no soltar a Dios de su manto sagrado. Su misión es someterse a la voluntad del Padre. Señor, hágase tu voluntad y no la mía, como dice Jesucristo en el huerto de los olivos. Aquí está. A pesar de ser el Rey del universo, Jesús se humilló y se sometió en su vida humana. Jesús nos provee el ejemplo perfecto de la sumisión. Jesús nos provee, nos enseña el ejemplo perfecto de la voluntad, de la sumisión a la voluntad del Padre. ¿A quién debemos estar sometidos? A la voluntad de Dios. Bien, vamos a leer Mateo 26. Mientras lo proyecto en pantalla, Mateo 26. Qué bueno que tuviera una Biblia que dijera yo Mateo y se apareciera inmediatamente, pero no, hay que buscarla aquí. Mateo 26, versículos 36 al 44. No se les olvide, hermanos, ir en Semana Santa a la iglesia, a la parroquia, a darle gracias al Señor, a compartir ese sufrimiento que Él tuvo y fue por nosotros. Tenemos que ir a acompañar al Señor en toda Semana Santa. Nada que me voy de paseo, nada de que estos días los agarro de asueto. Ok, vamos a proyectar la Biblia en su pantalla, mi querido hermano. Aquí está. Versículos 36 al 44. Jesús ora en el huerto del Getsemaní. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y de esto fue después de la cena pascual, mis queridos hermanos, para hacer una remembranza. Y dice a los discípulos: sentaos aquí mientras yo voy a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dice Jesús a los discípulos: mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como quieras tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Alejándose de nuevo por segunda vez, oró así. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez, los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Palabra del Señor. Bien, ahora vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, del 39 al 44. Del 39 al 44. Aquí está. Dice: Jesús ora en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, que es exactamente lo mismo. Y fíjense lo que dice: salió y, como de costumbre, fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Llegado al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y, puesto de rodilla, oraba, diciendo, vamos al del 42, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas
espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde sus discípulos y los encontró dormidos por la tristeza, y les volvió a decir: ¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigas en tentación. Así es, mis queridos hermanos, amén. Aquí está el mejor ejemplo de que Jesús pues se sometió a las instrucciones del Padre, de su Padre, y le dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así cada vez que el Señor nos quebranta, es lo que debemos de decir: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a dar una pequeña explicación de este pasaje bíblico. En este pasaje bíblico, Jesús se retira al huerto de Getsemaní para orar, llevando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que era Santiago y Juan. Les confiesa su angustia y tristeza, diciéndoles que su alma está muy afligida, casi hasta la muerte. Jesús les pide que vigilen y que oren con él, mientras él se adelanta, pues para orar. En su angustia, Jesús ruega al Padre que, si es posible, le evite la copa de sufrimiento, pero en última instancia se somete a la voluntad de Dios, diciendo: no sea como yo quiero, sino sea como tú quieras, Padre. Este fue en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas, Jesús se retira al Monte de los Olivos para orar, llevando consigo a sus discípulos. En su angustia cae de rodillas y ruega al Padre que, si es posible, le aparte la copa del sufrimiento, para que no se haga su voluntad sino la de Dios. Mientras está orando, su sudor se convierte en grandes gotas de sangre que caen al piso. A pesar de su profunda tristeza y angustia, Jesús se comete totalmente a la voluntad del Padre: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a ver qué se nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Hebreos, versículos 7 al 8. El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal, fíjense, el cual, está hablando de Jesús, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia. Aun siendo mortal, y me dio un poco de ahí, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas. Es un claro ejemplo de cómo debemos de hablar con Dios, cómo debemos de implorar al Padre. Pero finalmente no es lo que nosotros queramos, sino es lo que el Señor quiera y diga y desee de nosotros. ¿Obedecer o someterse es ceder los derechos? Moisés se quitó las sandalias. Vamos a ver el pasaje bíblico donde habla de este tema. Dice, Números, capítulo 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Era muy humilde, muy sencillo. El quebranto de Moisés. Vamos a ver, a pesar de que era humilde, Moisés también tuvo que ser quebrantado. Moisés no siempre exhibía humildad. En su juventud actuó de forma impulsiva al vengarse y matar a un egipcio. Antes de ser ungido como líder, su orgullo debía ser reducido. O sea, ese orgullo hay que bajarlo un poquito, de 3 rayitas, como decimos aquí en México. Esto implicó perder su posición privilegiada en la sociedad egipcia. Recordemos que, según el relato de Éxodo, pues Moisés tenía un gran puesto en la militancia, en la milicia egipcia. Dice, y pasar 40 años en el anonimato después de que es expulsado de Egipto, pues pasa 40 años en el desierto. Fue durante este tiempo que Dios se reveló a Moisés
a través del episodio de la zarza ardiente. Vamos a ver ese pasaje bíblico, mis queridos hermanos. Está en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 5. Le dijo, ya cuando Moisés iba subiendo el monte, Dios le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Bien, ¿esto qué quiere decir? El pueblo de Israel fue llamado a conquistar, pero el miedo lo invadió y se rebeló contra Dios y contra Moisés. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra en el mismo libro de Números, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar. Aquí está hablando de todo el pueblo de Israel. Y la gente estuvo llorando aquella noche. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón, y les dijo toda la comunidad: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué Yahvé nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Aquí la gente se está rebelando claramente contra Dios, primeramente contra Dios y luego contra Moisés. Están reclamando por qué nos sacaron de Egipto. Pues ahí teníamos comida, ahí teníamos techo, ahí no padecíamos, pero eran esclavos. Era lo único que le sucedía al pueblo de Israel. Por eso se quejaban mucho en el desierto. Pero contra esas quejas hay una respuesta del Señor. Dios los castiga. ¿Cómo los castiga? Vagaron 40 años en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Cuando nos sublevamos contra una autoridad eclesiástica que Dios ha puesto, estamos amotinándonos contra Dios. No es contra esa autoridad, es contra Dios. El elegido de Dios no se toca. El caso de David, que después fue rey, y Saúl, que en esos momentos era Dios. David tenía la oportunidad de vengarse contra Saúl. El rey Saúl deseaba matar a David debido a la envidia que sentía hacia él. Sin embargo, David se negaba a causarle algún daño. En una ocasión, David encontró a Saúl en una cueva, a una distancia segura, sin que Saúl se diera cuenta. Esta situación ofrecía una oportunidad tentadora. Los soldados de David le aconsejaron, le gritaron: ¡acábalo! Observemos a la luz de la palabra qué le contesta David. ¿Qué fue lo que contestó el rey David? En la primera de Samuel, capítulo 26, versículos del 9 al 11, dice: pero David dijo a Abisai, no lo mates. ¿Quién atentó contra el ungido de Yahvé y quedó impune? Añadió David: vive Yahvé, el que ha de ser Yahvé, quien le hiera. Bien que llegue su día y muera, quien que baje al combate y perezca. Líbrame, Yahvé, de levantar mi mano contra el ungido de Yahvé. Ahora toma la lanza de su cabecera y el jarro de agua y vámonos. Le está diciendo a su soldado Abisai: toma la lanza de su cabecera y el jarro de agua y vámonos. No vamos a lastimar al rey Saúl. Leer Números 12 del 1 al 10. Vamos a nuestra Biblia
y nos vamos al libro de Números. Recuerden que está después de Levítico. Vamos a proyectar en pantalla la Biblia. Capítulo 12, ahí les va a aparecer el 12 del 1 al 10. María y Aarón se oponen a Moisés, se oponen. Acuérdense del subtema. Oponerse contra un enviado de Dios es oponerse contra Dios mismo. Y le pasó a Aarón y a María. Vamos a ver qué se nos dice. María y Aarón murmuraron contra Moisés por su causa de la mujer cusita, que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Decían, ¿es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés? ¿No han hablado también con nosotros? Y Yahvé lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que hombre algunos sobre la haz de la tierra. De improviso, Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a María, salid los tres de la tienda del encuentro, y salieron los tres. Bajó Yahvé en la columna de nube y se quedó a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y se adelantaron los dos. Dijo Yahvé, escuchad mis palabras, si hay entre vosotros un profeta, en visión me revelo a él, y habló con él en sueños. No así como mi siervo Moisés, él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él abiertamente y no enigmas, y contempla la imagen de Yahvé. ¿Por qué pues habéis osado hablar contra mi siervo Moisés? Aquí está recriminando Yahvé a María y a Aarón. En el versículo 9 dice, y se encendió la ira de Yahvé contra ellos cuando se marchó, y la nube se retiró de encima de la tienda. He aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Ven cómo Yahvé se molesta porque pues no obedecemos y aparte intrigamos, ¿no? contra sus elegidos. Vamos a ver la explicación de este pasaje bíblico. En este pasaje bíblico se narra un incidente en el que Aarón y Miriam, o María, ¿sí? Miriam es la palabra en hebreo de María, hermanos de Moisés, critican a Moisés por haberse casado con una mujer cusita. Argumentan que Dios habla a través de ellos también, no solo a través de Moisés. Cuando Dios los llama, les reprocha esa actitud y les dice que si hay un profeta entre ellos, él se le revela en visiones y habla con él cara a cara, o sea, está refiriendo a Moisés. La relación es diferente, con él habla claramente y no a través de enigmas, y es el responsable de toda la casa de Dios, de todo el pueblo de Israel, Moisés. El mensaje que deja esta lectura es que debemos respetar la autoridad y el liderazgo que Dios ha establecido en su comunidad. Cuestionar la autoridad legítima puede llevar a la discordia y a la desobediencia. Cuestionar la voluntad y la autoridad legítima de Dios nos puede llevar a la desobediencia a la voluntad de Él mismo. Además, debemos recordar que Dios se comunica con sus siervos de diversas maneras, pero su voluntad es clara y debe ser seguida sin cuestionamientos, mi querido. Bien, vamos a ver qué se nos dice sobre obediencia a nuestras autoridades eclesiales. Hebreos 13:17. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Obedecer a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Palabra del Señor. Aquí dice muy claramente, obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, ¿sí? Someterse a ellos es ponerse a las órdenes de ellos. Pues ellos, o sea, nuestros dirigentes velan sobre nuestras almas
porque ellos van a dar cuenta de nuestras almas, porque también Dios les va a pedir cuentas a ellos de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer, y también el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros de qué fue lo que hicimos. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, cosa que no les va a traer ventaja, es lo que quiere decir este pasaje. Desobedecer a las autoridades civiles es desobedecer a Dios. Vamos a ver qué se nos dice ahora en la carta a los Romanos, que es la primera carta después del libro de Hechos, para que lo busquen en su Biblia. Romanos 13, versículos del 1 al 7. Sumisión a las autoridades, y se los presento en pantalla para que lo lean. Si lo estás consultando en tu Biblia y en casita, mi querido hermano, pues bien hecho. Pero estamos aquí, la proyectamos en pantalla. Romanos 1, Romanos 13, versículos del 1 al 7. Y dice así: sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien y obtendrás de ella elogios. Pues es para ti un servidor de Dios para el bien. Pero si obras el mal, teme. Pues no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios, ocupados asiduamente en ese oficio. Dad a cada cual lo que se debe, a quien impuestos, a quien tributos, a quien respeto, y a quien honor. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Pues aquí dice que pues toda autoridad, ¿sí?, pues nos va a pasar a cuchillo si nos portamos mal. Pero si no nos portamos mal, pues ¿qué nos preocupa? ¿Qué tipo de autoridad tengamos, no? Acuérdense que nosotros somos los que elegimos nuestras autoridades, así como le pasó al pueblo de Israel. Pidieron a gritos un rey y pues les pusieron a Saúl, que no fue un buen gobernante, que digamos. Así nos pasa a nosotros. Nos quejamos bien en las elecciones. Muchos no salen a votar porque dicen, pues siempre ganan los mismos. No, hay que salir a votar, ¿sí? Gane o no gane nuestro favorito, tenemos que cumplir con ese mandato, porque es una responsabilidad como cristiano y un deber como civil. Entonces aquí dice claramente que si nos portamos bien, pues no importa que la autoridad sea una mala persona o no sea cristiano, porque ya ven que en estos tiempos pues, nuestras autoridades pues tienen todo menos ser cristianos. Bien, para no andar el tema, continuamos adelante con nuestra lección del día de hoy, que a mí me parece muy interesante. Vamos a ver la explicación de este pasaje bíblico. El mensaje que deja la lectura de Romanos es que los creyentes debemos obedecer a la autoridad civil, reconociendo que estas autoridades son establecidas por Dios para el bienestar y la justicia de la sociedad. Sin embargo, esta obediencia no implica una aceptación acrítica de todas las acciones gubernamentales, sino más bien un compromiso con los principios de Dios y la responsabilidad cívica. Los cristianos, nosotros los creyentes, estamos llamados a obedecer las leyes y contribuir al bien común, manteniendo al mismo tiempo la lealtad y obediencia principalmente a Dios. Nada más.
hacer siempre las cosas como si fueran para Dios. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Ahora en su carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos 22 al 25. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos de este mundo, no porque os vean como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón, en el temor del Señor. Todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, conscientes de que el Señor os dará la herencia en recompensa. El amo a quien servís es Cristo. El que obre la injusticia recibirá conforme a esa injusticia, que no hay acepción de personas. Vamos a leerlo nuevamente para que te quede bien claro, mi querido hermano. Dice, esclavos. Bueno, hoy en día pues, no somos esclavos, hoy somos pues trabajadores, ¿no? Somos empleados, pero sustituyamos esa palabrita. Trabajadores, obedecer a vuestros jefes de este mundo, no porque os vean como quien busca agradar a los hombres, sino con sencillez de corazón en el temor de Dios. Todo cuanto hagas, hazlo de corazón como si fuera para el Señor y no para los hombres. Conscientes, o sea, debes de estar consciente de que el Señor te dará la herencia en recompensa. ¿Y cuál es esa herencia? Pues entrar al reino de los cielos. El amo o el patrón, el director, el gerente, el supervisor a quien sirves es Cristo. Tenemos que estar siempre conscientes de que no estamos obedeciendo pues a la persona que me cae mal, a la persona que aborrezco o que no hay empatía, sino debemos de ver que es Cristo. Acuérdese que el Señor nos quebranta de alguna u otra forma. Y fíjese lo que dice el último versículo. El que obre la injusticia recibirá conforme a esa injusticia. Que no hay excepciones de personas. Pues yo voy a la iglesia, estoy en la pastoral, pues yo no tengo por qué obedecer. No, somos los que más tenemos que obedecer a nuestros jefes, ¿sí? Y demostrar esa lealtad, porque si tenemos gente abajo de nosotros, ellos también imiten las cosas positivas que hacen. Entonces la recomendación es que hay que obrar positivamente con justicia. ¿También dentro de nuestra familia hay autoridad? Claro que sí. Vamos a ver qué se nos dice a la luz de la palabra. Efesios capítulo 5 versículos 22 al 25 y el versículo 33. Fíjense aquí. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Fíjense, las mujeres deben de obedecer al marido como si obedecieran al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, o sea, está a las órdenes de Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Y fíjense aquí en este pasaje, en este último versículo, en el 33, que es el que me encanta, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor no nos dio una sirvienta, no nos dio una esclava, no nos dio a alguien a quien vamos a patear, a ofender, nos dio a alguien para que la amáramos, para que la tratáramos como si fuéramos nosotros mismos. Pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que dar hasta nuestra propia vida por nuestra esposa. No nada más la vamos a agarrar para que nos lave la ropa, nos haga de comer, me sobe los pies, le cambia la tele, porque hasta me da flojera agarrar el control y cambiar la tele. No, el Señor no nos dio una esclava, nos dio una esposa, y también nosotros tenemos que buscar la salvación de esa esposa. ¿Cómo? Pues inculcándole la fe cristiana católica, yendo a misa, comulgando, no siendo infiel. Hay muchas cosas como nosotros podemos salvar a nuestra esposa, ¿sí? Así como Jesús
salvó su iglesia y se entregó por ella. La amó tanto que se entregó por nosotros. Nosotros somos su iglesia. Y nosotros tenemos que dar la vida también por nuestra esposa. Tenemos que cuidar a nuestra esposa porque ella es el complemento que el Señor nos ha asignado. Vamos a continuar con esta clase que está muy interesante. Aquí está el versículo 33, dice, fíjense que dice 33. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer que respete al marido. Bueno, esto es nada más algo complementario de lo que se comentó hace unos breves momentos. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a uno mismo y la mujer que respete al marido. Sobre todo el respeto es muy importante, muy interesante en una relación de matrimonio. Vamos a continuar adelante con nuestra clase el día de hoy. La esposa es el complemento del esposo, tal y como lo estábamos comentando. La obediencia de la esposa no implica la misma dinámica que la obediencia de un sirviente o un hijo, sino más bien refleja el respeto de un copiloto hacia el piloto principal. Aunque implica sumisión, acuérdense que sumisión es ponerse a las órdenes de. Esta se da entre dos personas que se consideran iguales. Fíjense, la obediencia de la esposa no implica la misma dinámica que la obediencia de un siervo, de un empleado o de un hijo, ¿sí? O sea, la esposa no tiene que obedecernos como un hijo nos tiene que obedecer, o uno de mis empleados. Dice, más bien refleja el respeto de un copiloto hacia el piloto principal. ¿Qué va haciendo el copiloto con el piloto? Bueno, pues le va ayudando, le va dando instrucciones, indicaciones. También sirve como guía para que el auto no choque. Aunque implica sumisión, esta se da entre dos personas que se consideran iguales. O sea, dentro de un matrimonio ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Se da muchos casos en las vidas maritales que cuando trabajan ambos, ¿sí? Si el hombre gana más, pues cree que tiene la jerarquía de ofender a su mujer. Pero cuando la mujer gana más que el hombre, también en ocasiones la mujer siente que ya tiene el poder y la autoridad porque es la que gana más. O viceversa, ¿no? Cuando la mujer llega a superarnos en puesto, en sueldo, nosotros mismos nos sentimos chiquitos. Nos hacemos en los ofendidos y no, pues es que como ya ganas más, como ya estás en un puesto alto, por eso ya estás muy mandona. No, humildad, mis queridos hermanos, porque seguimos siendo iguales. Continuamos con nuestra lección. Pues muy bien, mis queridos hermanos, ya llegamos al final de la lección del día de hoy. Estoy aquí revisando algunos puntos y vamos a entrar a lo que es nuestra reflexión personal. Recuerda, mis queridos hermanos, que esta reflexión es para que tú allá en casita lo medites y analices en qué estamos fallando, pues para corregir. Para eso son estas reflexiones personales. Detectar en qué estoy fallando, ¿sí? Corregir para ser cada día pues un mejor servidor de Jesucristo y estar sometido a sus instrucciones, obviamente a través de sus ministros eclesiásticos que dejó, o su jerarquía eclesiástica que dejó aquí en la tierra. Bien, vamos a ver las reflexiones personales. Cuando alguien me solicita ayuda, ¿lo hago pensando que es Dios quien me lo está pidiendo? Ocasionalmente ofendo al Papa por alguna declaración que él hace que no sea de acorde a mi manera de pensar. Soy de las personas que me opongo rotundamente a los cambios que se hacen en la parroquia propuestas por el párroco. Siempre estoy a la defensiva contra las autoridades eclesiásticas, civiles y en mi centro de trabajo. ¿Me considero un cristiano obediente o rebelde con Dios? Y yo dejaría una última reflexión personal. A mi compañera, a mi esposa u esposo, ¿lo estoy tomando como mi igual que yo, como mi complemento? ¿Le estoy dando el debido respeto aún ganen más
o menos que yo? Así es, mis queridos hermanos, pues esta fue la reflexión final. Vamos a hacer nuestra oración, mis queridos hermanos, los invito a hacer esta oración el día de hoy de nuestra clase. Espero que les haya gustado esta clase, que les haya pues llegado hasta el corazón y hayan entendido que Dios nos quebranta. De alguna u otra forma Dios nos va a quebrantar, pero si seguimos las instrucciones que Él nos da, nos deja a través de la palabra en las Sagradas Escrituras, pues yo creo que ese quebranto va a ser menos doloroso y tenemos que aceptarlo con amor y alegría. Bien, vamos a hacer nuestra oración del día de hoy. Dios Todopoderoso y Eterno, reconozco mi tendencia a la desobediencia. A menudo actúo según mis propios deseos y no me someto a tus mandatos. Me encuentro quejándome contra las autoridades en mi trabajo, en mi hogar, en la iglesia. Te pido perdón, por favor, hazme humilde y quiebra mi orgullo. Quiebra mi orgullo y rebeldía. En concordancia con las palabras de Jesús. Que tu voluntad se cumpla en mi vida y no la mía. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Pues esta es la oración final. Vamos a despedir pues nuestra clase el día de hoy, ya saben, dándole gracias a Dios Padre Todopoderoso por habernos permitido tomar nuestra lección 7 de este módulo 3. Son 10 lecciones nada más y vamos a comenzar el módulo 4 y último módulo. Muy bien, vamos a despedir esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, perdón, esta clase, no esta oración, esta clase. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por haber recibido hoy tu palabra. Que el Espíritu Santo toque nuestro corazón para que entendamos que debemos de respetar a las autoridades tanto de la iglesia como las civiles, y tenemos que respetar nuestra autoridad que tenemos en la casa, tenemos que respetar a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque somos iguales en la casa. Uno es el piloto, el otro es el copiloto, el hombre es el piloto, la mujer es el copiloto, pero los dos son iguales. Dios nos dio la esposa porque es nuestro complemento. Señor, te pido que me ayudes a entender todo esto para que yo lo ponga en práctica. Te lo pedimos con la oración que el Señor Jesús nos dejó en la Sagrada Escritura. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Vamos a hacer nuestra oración al ángel de la guardia. Se los voy a poner en pantalla. La oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Comparte con otros lo que has aprendido hoy. Da tu testimonio de conversión. Invita a otros a que se acerquen a Jesucristo. Así es, mis queridos hermanos, pues les doy las gracias y el día de hoy les pido su ayuda, su apoyo para que mi canal siga creciendo. Si te gustó este video, dale like, y si no te gustó, pues dale un dislike. También es muy benéfico.
Comparte tu video en tus redes, con tu familia, con tus grupos. Enséñales las lecciones de cómo ser un buen cristiano. Vas a aprender a amar a Dios con estas clases. Compártelo, dale like. Yo no pido dinero, mi canal no está monetizado, mis videos no están monetizados, mis queridos hermanos. Por eso yo siempre que yo hago un video, pido que me ayudes a que este canal crezca, que llegue a más gente, no que yo me haga rico millonario, no. Yo que quiero es que mi canal crezca y llegue estas lecciones, esta palabra del Señor, llegue a muchas más familias, a muchas más personas, a muchas más comunidades. Así es, mis queridos hermanos, pues me despido de ustedes y les recuerdo que yo la palabra la recibí gratis y gratis se las comparto. Que Dios me los colme de bendiciones y nos vemos en la próxima clase. Chao.